Bueno, estamos reunidos en esta edición número 15 del ECON, Congreso Internacional de Economía y Gestión, versión 2021, justamente coincidente con los 200 años que cumple la UBA, así que estamos muy contentos de participar de este evento, también organizado en este caso por el Departamento Pedagógico de Administración, y que vamos a hablar del tema de criptomonedas. En esta ocasión, la temática que elegimos es filosofía, tecnología y finanzas en el mundo de las criptomonedas. Y vamos a formar parte de esta disertación Ignacio Barbero, Daniel Miliá y quien les habla, Gustavo Tapia. Ahí están nuestros antecedentes. Tratamos de trabajar en lo profesional integrando con la docencia y la investigación, y nos parece que un trabajo interdisciplinario y en equipo es lo que se muestra, lo que se viene, y para entender realmente sobre este tema que tiene una gran actualidad y posiblemente también mucho futuro, es que vamos a comenzar con esta conferencia. Parece, Ignacio, vamos a comenzar con Ignacio, hablando un poquito de la filosofía, sobre la tecnología. Después va a continuar Daniel, su expertise es más económico, financiero, mercados, y finalmente vamos a hacer un cierre con preguntas y con comentarios que nos hayan quedado pendientes. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo voy a intentar expresar la importancia de las criptomonedas. Voy a enfocarme en Bitcoin por ser, digamos, la novedad y la invención que abre la puerta a todo lo que es hoy la industria de criptomonedas. Y voy a tratar de dar un poquito el contexto histórico que llevó a que diversas personas trabajen para que esta tecnología pueda eventualmente implementarse, y las motivaciones, cómo el contexto, digamos, es parte de las motivaciones de esas personas en buscar un sistema como este que es Bitcoin. En general, cuando se trata de abordar la temática de Bitcoin para expresar, digamos, su importancia, se suele mencionar o tratar la historia del dinero, la importancia, o tratar de entender, digamos, qué es el dinero, ¿no? Esta pregunta se suele hacer muchas veces. No voy a ahondar en la historia del dinero per se, pero no deja de ser muy interesante cómo el hecho de, digamos, que una tecnología nos haga hacer esta pregunta y nos haga profundizar en niveles que yo no había visto tanto, digamos, en el común de la gente, con lo cual eso ya me parece fabuloso. Y voy a centrarme en la historia reciente de la evolución del dinero, la historia, digamos, el dinero como lo conocemos hoy, emitido por bancos centrales y sobre todo sin respaldo, es bastante reciente en la historia de la humanidad. El dinero siempre ha sido una tecnología, digamos, evolucionando. Pero voy a centrarme particularmente en esta historia puntualmente en Estados Unidos por ser, digamos, el dólar americano la moneda de reserva principal que tienen las principales potencias económicas del mundo, y porque es crucial la historia de Bitcoin. Entonces, digamos, básicamente, el dinero en papel recién llega a Europa en el año 1600. Y para la fundación de Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos ya, digamos, tenía la posibilidad de imprimir dólares, pero en este caso los dólares estaban definidos como el valor de 1,6 gramos de oro. También tenía la posibilidad de emitir, digamos, de mintear, de generar monedas de oro y plata. Pero a medida que fue creciendo, digamos, el sistema bancario, el dólar no era la moneda más utilizada, sino que la mayoría de las transacciones sucedían en papeles de bancos privados, notas de bancos privados, como la que se ve en pantalla, que obviamente estos bancos tenían solvencia hasta tanto sus reservas, digamos, las reservas que disponían estos bancos privados. Era un sistema no muy interconectado, con lo cual
eso llevaba a que haya frecuentes corridas a bancos y que los bancos usualmente no tengan suficientes reservas para responder a las solicitudes de los clientes. Y esto generó bastantes crisis en los primeros años, lo que llevó a la digamos, instauración de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuya responsabilidad era justamente tratar de limitar o evitar las crisis financieras, tratar de mantener un valor del dólar que sea estable en términos del poder adquisitivo del dólar, pero ya su capacidad de emisión de dólar era la de no superar el 40% del oro en reservas. O sea, el oro siempre tenía que ser por lo menos el 40% del dinero que había en circulación. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser potencia económica absoluta, digamos, mundial, lo que le permitió posicionarse muy bien en un acuerdo firmado después de la guerra, conocido como Bretton Woods, a partir del cual las principales economías del mundo básicamente acordaban que iban a tener sus reservas nacionales, principalmente en dólar estadounidense, y el dólar estadounidense iba a estar respaldado en oro, y el oro iba a estar, digamos, resguardado en las arcas del gobierno de los Estados Unidos. Y este sistema funcionó por unos años, hasta que en los años 70 Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, empezó a emitir más dinero del que tenía reservas para poder hacerlo, en parte relacionado al conflicto de la guerra de Vietnam. Y Nixon, que era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, observó que si esa tendencia se mantenía, digamos, esta emisión obviamente generaba desconfianza en los países europeos, que comenzaron a vender dólares y empezaron a volver a adquirir oro y a resguardarse con oro, y empezaron a vaciar las arcas de los Estados Unidos de oro. Nixon notó que esa tendencia digamos, iba a aumentar, y que eventualmente, si no hacía algo al respecto, eso iba a derivar en una crisis económica importante en los Estados Unidos. Entonces toma la decisión histórica de romper este vínculo acordado en Bretton Woods entre el dólar y el oro. Esta nota periodística del New York Times del año 1971 es exactamente, digamos, el momento donde se anuncia esta nueva condición monetaria de los Estados Unidos. Es particularmente interesante por dos razones. Una, por el título que refleja este rompimiento del vínculo entre el dólar y el oro. Y la otra porque se ve arriba chiquitito, no creo que se vea porque es una impresión de un digital, pero en el diario dice que el costo de este ejemplar es de 23 centavos. Si van a buscar el precio del New York Times al día de hoy, van a ver que es de $3. Asumiendo que el diario podría más o menos costar lo mismo, estamos hablando de una evaluación de 13x del valor del diario desde el 71, y es bastante divertido hacer esa conexión con la tapa esta, ¿no?, del diario. Cuestión que desde que se rompió el vínculo entre el dólar y el oro en los Estados Unidos, básicamente el dólar pasó a tener valor fundado en el respaldo de la confianza de que la Reserva Central de los Estados Unidos haría las acciones necesarias para proteger el valor del dólar y para mantener, digamos, una estabilidad económica que sea, digamos, útil para la economía de los Estados Unidos y del mundo en general. Obviamente, desde ese momento, varios, digamos, sucesos económicos pasaron en el mundo, incluyendo una debacle bancaria en 2008 que amenazó con cambiar completamente el esquema, digamos, bancario internacional, y de la cual probablemente pocas personas responsables han sido, digamos, correctamente acusadas o penalizadas, ¿no? Eventualmente el gobierno de los Estados Unidos salvó a la mayoría de los bancos responsables de esta crisis, imprimiendo billetes. Bueno, todo este contexto es un poco para dar pie a entender el momento histórico en el cual, también a medida que todas estas cosas, estas cuestiones, estos hitos económicos, políticos sucedían, otra evolución, digamos, estaba pasando
que iba a ser también fundamental para la historia y para cómo nos organizamos en sociedad, que tiene que ver con la tecnología de la computación personal y del surgimiento de Internet y las redes. Para los años 90, muy poca gente utilizaba Internet. Internet era una herramienta a la cual accedían básicamente académicos de la materia, algunos profesionales que la utilizaban en sus negocios y probablemente hackers. Pero si bien había poca gente interactuando con esta tecnología, ya había pensadores que notaban que eventualmente era una cuestión de tiempo para que Internet se vuelva central en la sociedad. Y inspirados quizá en una visión distópica orwelliana de 1984, que no había sido hace mucho tiempo, divisaban que si bien Internet era una herramienta que tenía la capacidad de liberar a las personas y de, digamos, ofrecerles herramientas a muy bajo costo que podrían de alguna manera igualar las posibilidades en todo el mundo, también podía ser un arma de doble filo en tanto y en cuanto los gobiernos o, digamos, cualquier entidad poderosa que pueda tomar control de todo lo que sucedía en Internet, que pueda tomar control de las transacciones y las comunicaciones que había en Internet, podía eventualmente entablar, digamos, confeccionar un sistema de vigilancia y de control que atentaba contra los derechos de privacidad de las personas que estos pensadores consideraban muy importantes. Todo esto es en el 93, mucho antes del firewall de China y de Facebook y de Edward Snowden sobre todo. En 1993, un criptógrafo llamado Eric Hughes publica el manifiesto Cypherpunk, donde básicamente expone esta consideración de muchos pensadores que compartían esta idea de la importancia de Internet, de la importancia de que se mantengan los derechos de privacidad en Internet y de que la gente pueda comunicarse y entablar interacciones libres de que alguien los esté o pudiendo observar o controlar. Y en este manifiesto también se hace hincapié en la necesidad de un dinero digital que permita realizar transacciones no solo, digamos, de información, sino económicas, también de manera privada. Hace una comparación entre una potencial moneda digital con el efectivo, digamos, como cuando uno va a comprar con efectivo, no necesariamente tu contraparte tiene que saber quién sos para poder darte un producto o servicio que uno está comprando. Y entonces hace esta aclaración, esta foto que se ve es de una publicación de la revista Wired de 1993, Rebeldes con Causa, y creo que vale la pena citar la frase que se ve destacada en la página, digamos, que está dentro de la revista. Dice: en la mente de un cyberpunk, la criptografía es demasiado importante para dejar en las manos de un gobierno o incluso de una compañía bien intencionada. Para asegurar que las herramientas de la privacidad están disponibles para todos, actos individuales de heroísmo son requeridos. Es bastante interesante luego ver cómo se van desenvolviendo los sucesos y emerge Bitcoin como una tecnología donde hay, digamos, una persona que es anónima y que no se sabe quién es y probablemente nunca se sepa que desarrolla esta tecnología y cómo, digamos, se vincula con este concepto de individuales actos de heroísmo. Es bastante poético realmente y bastante interesante cómo esto llega a ser. Pero la cuestión es que, si bien la intención de una moneda digital estaba clara y las motivaciones para lograrla eran claras y eran compartidas por grupos de personas alrededor del mundo, todavía había desafíos técnicos para poder hacer que esto sea posible. Voy a intentar describir cuáles eran estos desafíos y voy a tratar de describir por qué Bitcoin de alguna manera logra resolver todos estos problemas que no se podían resolver hasta entonces. Básicamente, el problema principal para lograr que una moneda sea digital y que uno pueda hacer una transacción de una forma totalmente privada a través de las redes tiene que ver con la imposibilidad de manera totalmente anónima probar que yo tengo una cantidad de dinero y no tengo otra cantidad de dinero, y que yo de manera anónima pueda gastar dinero con una contraparte y que luego me dé vuelta y pueda interactuar con otra contraparte y esa persona sepa que yo no tengo esa cantidad de dinero, digamos. Si comparamos, digamos, el concepto de un archivo digital de información,
fácilmente puedo enviárselo a una persona, pero nada me impide copiarlo y enviárselo a otra persona. Y hasta entonces, digamos, la única manera de lograr asentar y asegurarse de que una transacción es válida, que eso implica que yo tenga efectivamente esa cantidad de dinero, era teniendo un registro centralizado, es decir, la forma más intuitiva es decir, alguien tiene un registro que controla todas las transacciones que suceden en este sistema y esa entidad o en ese registro se puede ver claramente quién está, digamos, gastando más de lo que tiene y en el caso de que quisiese hacerlo, se anula una transacción porque no tiene suficiente balance. Obviamente esto en la mente de los cypherpunks o de la gente que estaba buscando esta, digamos, moneda privada, tenía varios problemas. Primero que no era totalmente privado porque había una entidad que estaba mirando todas las transacciones. Se trabajó bastante en esto. Una de las primeras versiones de un sistema así criptográfico que protegía la privacidad era un sistema donde existía un registro central, pero que el registro central no podía saber quién era el que estaba emitiendo una transacción ni a dónde llegaba, pero sí podía validar que existía ese balance y de que la transacción era válida. Esto, digamos, conceptualmente funcionó por un tiempo, pero los diversos mecanismos que se intentaron implementar en los Estados Unidos de sistemas que permitían monedas digitales de esta forma, digamos, con protocolos que no eran una compañía que de alguna manera estaba dentro de lo que sería el marco legal, nunca pudieron funcionar porque básicamente hay casos en los cuales generalmente el gobierno nacional de los Estados Unidos tomaba nota de la existencia de estos sistemas y generalmente, digamos, alegaba que esto era, obviamente, ¿no? O sea, transacciones no controladas que perfectamente podían representar transacciones ilegales y entonces terminaban dándolo de baja, llevando casos a corte e impidiendo que las personas que controlaban estos sistemas y estos registros centrales puedan seguir manejándolos y básicamente todos terminaban quedando en la nada. Todos estos casos básicamente prueban que, o era una prueba para los cyberpunks de que para poder mantener un sistema funcionando que sea efectivamente privado, necesariamente tenía que ser descentralizado. El problema de la descentralización es que básicamente, bueno, primero hay una complejidad para distribuir una base de datos, digamos, en un montón de participantes. En general, la buena práctica en computación es tener más de una, pero evitar duplicar registros. Pero también hay un problema adicional, que es, si nosotros distribuimos, supongamos que distribuimos el registro en todos los participantes. Todos tienen el registro de todas las transacciones que suceden en el sistema. Si ese es el caso, perfectamente podría pasar que alguien quiera hacer un gasto de una moneda y que antes de que la transacción que realizó se propague a la red y que todos los registros se sincronicen con esa transacción, yo tengo tiempo, digamos, para mandar otra transacción de esa misma moneda a otra persona. Dicho de otra forma, la velocidad de sincronización de un sistema global no es instantánea y por lo tanto hay un margen para que una persona pueda hacer un ataque conocido como el doble gasto, que implicaría que yo pueda usar mis monedas 2 veces. Y básicamente el ataque consiste en que si yo envío una transacción y algunos nodos de la red sincronizan esa transacción y después envío otra transacción con la misma moneda y otros nodos sincronizan primero esa otra transacción, el dilema, digamos, de red era, ok, una de las dos transacciones claramente no puede ser válida porque yo no tengo dos monedas y mandé dos, pero ¿cómo se ponen de acuerdo los nodos? ¿Cuál de esas dos transacciones es válida? Y la realidad es que se pueden postular, digamos, diversos mecanismos para que una red entera se ponga de acuerdo en cuál de esas transacciones es válida. Pero aquí está la primera novedad y, digamos, invención del creador de Bitcoin, que es la siguiente. Bitcoin resuelve el problema del doble gasto mediante la creación de un registro descentralizado, pero
digamos, diciendo lo siguiente, diciendo, voy a requerir que para que una transacción entre en el registro descentralizado, quien la incluya en el registro descentralizado tenga que hacer un trabajo. Y yo voy a poder, digamos, y el protocolo puede probar que ese trabajo está siendo realizado. Además de esto, le agrega, voy a agregar un factor de dificultad. Acá yo me pongo un poco técnico, es un poco complejo de seguir, pero vale la pena, todo se conecta al final. Voy a agregar un factor de dificultad que hace que, en promedio, se encuentre, digamos, un bloque de transacciones válido cada 10 minutos. Esto tiene la finalidad de que la distribución de información a través de toda la red suceda en periodos discretos y que cada 10 minutos haya que, digamos, ejecutar un mecanismo de consenso de decir, ok, en este momento todos estamos de acuerdo que el registro de transacciones válido es este. ¿Y cómo, digamos, resolver el conflicto de cuál de las dos transacciones que yo envié es válida? Básicamente, la persona que haya hecho trabajo y haya encontrado un bloque con una transacción mía válido, esa es la que vale. Independientemente de cuál fue enviada primero a la red, esa es la que vale para el protocolo de Bitcoin. Luego, agrega otro elemento interesante que es, ok, ¿cómo hago para incentivar a la gente a que haga un trabajo que no tiene ninguna utilidad más que demostrar que hizo el trabajo, para validar estas transacciones, para agregarlas al registro? Bueno, Satoshi dijo, voy a agregarle un incentivo monetario, voy a agregarle monedas propias del sistema que quien encuentre un bloque válido va a recibir en compensación del trabajo que hizo. Fabuloso. Una vez que tenemos esto, quedan algunas cuestiones por resolver. Otro elemento que Satoshi agregó al sistema para que tenga sentido es cómo hago para que, o sea, la transacción, yo había enviado 2 transacciones, alguien encontró un bloque válido con una transacción mía y entró. ¿Por qué alguien no podría encontrar otro bloque válido con la transacción mía siguiente? Bueno, la razón es porque cada uno de los bloques que se agregan al registro, a la blockchain, están conectados entre sí, es decir, todos hacen referencia al último bloque encontrado. Por lo tanto, todos conocen todos los bloques que ya están en la blockchain y por lo tanto no podría haber conectados los bloques con las 2 transacciones mías porque el último bloque a encontrar tendría conexión con los primeros y reconocería que yo ya no tengo esa moneda que ya gasté. El surgimiento, digamos, de la blockchain como registro de las transacciones que están conectadas criptográficamente. Finalmente, obviamente todo este sistema permite, digamos, la creación de cuentas, ¿no? de identidades que me permitan a mí interactuar con esta red de forma anónima gracias a, digamos, criptografía asimétrica, que es básicamente la idea de que yo puedo tener una clave pública y una clave privada, y mi clave pública todos pueden verla y todos pueden saber que, digamos, mi identidad está asociada a esa clave pública, pero yo teniendo la clave privada puedo demostrar que yo tengo potestad sobre los Bitcoin que están en esa clave. Bueno, estos son básicamente algunos de los principios que surgieron, todos novedosos, en el protocolo de Bitcoin, en un paper muy compacto que tiene muchísima información, toda novedosa, y que fue bastante revolucionario. No es sencillo de entender, digamos, la mecánica, tampoco creo que me haya expedido de una forma demasiado clara, creo que es realmente desafiante, pero creo que vale la pena embarcarse en tratar de entender la mecánica de cómo funciona esto. No hay que ser súper técnico para entenderlo. Pero, digamos, en definitiva, Satoshi logró un sistema que fue creciendo de a poco, fue creciendo orgánicamente. En sus primeros años tenía realmente muy pocos seguidores, adeptos, 2010, 2011. Todavía había bugs y cosas por resolver que se fueron resolviendo, que necesariamente tenía que haber poca gente en el ecosistema para que se puedan tratar y trabajar bien. Y eventualmente, digamos, hoy llegamos a un punto en el cual este sistema que creció, si se quiere, de alguna manera orgánicamente,
en el sentido de que, digamos, no había ninguna institución activamente intentando empujar el sistema a que funcione, sino que individuos que veían valor en el sistema deseaban usarlo. Ha llegado a ser lo que es hoy un bien, un activo, digamos, muy interesante desde lo técnico, pero ya desde lo económico como reserva de valor, y muchos jugadores institucionales están en el ambiente, y prácticamente es muy poca la gente que no sabe, digamos, no escuchó hablar de Bitcoin. Así que ese es un poco el descubrimiento, esas son un poco las motivaciones que llevaron a, a Satoshi a descubrir esta tecnología. Los desafíos, digamos, es una tecnología que, si bien no se habla mucho del tema, hay mucha gente trabajando para encontrar algo como esto hace muchos años antes de Bitcoin. Y quiero cerrar con una frase que dejó Satoshi en el momento que lanzó Bitcoin, que es esta que figura en pantalla, y es fundamental comprender para entender, digamos, por qué embarcarse en esta dificultad. Dice, el problema central con el dinero convencional es toda la confianza que es requerida para que funcione. Hay que confiar en el Banco Central para que no devalúe la moneda, pero la historia de las monedas fiat está llena de roturas de ese pacto. Hay que confiar en los bancos para que guarden nuestro dinero y lo transfieran electrónicamente, pero lo prestan en olas de burbujas de crédito con una fracción pequeña de reserva. Y sus costos de operación hacen que los micropagos sean imposibles. Podemos ganar una importante batalla en la lucha por la libertad, y los gobiernos son muy buenos cortando cabezas de redes centralizadas como Napster, pero redes puramente P2P, peer-to-peer, como Tor, parecen lograr mantenerse en pie. O sea, esta concepción es realmente como una declaración un poco en parte revolucionaria, ¿no? Es como medio intentando evadir a los gobiernos a toda costa. Y esa es la filosofía que emerge de Bitcoin. A partir de Bitcoin, muchas tecnologías, digamos, obviamente esta tecnología ha sido, digamos, tomada por un montón de increíbles pensadores que han, digamos, están constantemente buscando diversas posibilidades. La tecnología más destacable, si se quiere, que complementa de alguna manera a Bitcoin es Ethereum. Bitcoin está específicamente diseñado para hacer la menor cantidad de funciones posibles, intencionalmente con la intención de que sea menos alterable y más difícil, digamos, cambiar lo que hace, que justamente es como un mecanismo de autoprotección. Ethereum es un sistema que está diseñado para mantener los mecanismos de digamos, protección de la base central, del registro central pero distribuido, pero permite programabilidad, de modo que cualquiera puede generar código de programación que permitiría, a partir de ahí, bueno, sabemos que instituciones enteras pueden montarse a partir de eso. Las posibilidades son realmente infinitas, y considero, digamos, bastante interesante conocer las motivaciones originales de Bitcoin, sobre todo para quien pretenda, digamos, evaluar si una tecnología, una cripto tiene sentido o no, si quiero invertir o no. Obviamente que sepa, que trate de investigar lo mejor posible cuáles son las bondades de eso, por qué, digamos, tiene sentido ese sistema. Y bienvenidos. Eso es todo. Muchas gracias, Nacho, por tu explicación técnica y filosófica de las cripto en general y del Bitcoin en particular. Seguramente ahora, después cuando pensemos un poquito sobre el final, en la síntesis, vamos a retomar parte de los conceptos que vos dijiste, porque nos genera, como dijiste bien dijiste, es un tema complejo y hay mucho interés de los usuarios en una cosa es saber qué es el Bitcoin y otra cosa es cómo utilizarlo, ¿no? Y en esa adquisición de conocimiento vale también las consideraciones de las ventajas o los riesgos que pueden acaecer por el uso de las cripto. Así que eso lo vamos a dejar un poquito para el final.
vamos a complementar toda esta idea que comenzó con Nacho, con Daniel ahora, en las cuestiones más económicas financieras, el uso de los mercados, un poquito también nos vas a tener que desasnar de estas cuestiones que también para el público, el público profesional, yo diría, hoy en día, en el 2021, todavía necesitamos tener un conocimiento un poco más transparente de todo esto, y del público de otras profesiones y general también, porque comienza a operar, empiezan a hacer transacciones comerciales, porque ya está a la mano y uno debe conocer cuáles son las ventajas, los riesgos, los peligros, las conveniencias de llevar todo este sistema, ¿no? Estamos en una época donde además este tipo de tecnologías, otra de las cosas que vienen a ofrecer es inclusión social. Entonces, verifiquemos a ver si esto realmente se da de esta manera. Así que, Daniel, comenzá con tu exposición. Muchas gracias, Gustavo. En línea con la exposición que estaba haciendo Ignacio, evidentemente el surgimiento de las criptomonedas ha cobrado relevancia, y de hecho cuando uno mira las búsquedas en Internet, en Google Trends, ve un comportamiento exponencial desde el año 2008 hasta la fecha. Y particularmente el surgimiento de las criptomonedas está abriendo camino a otro actor relevante en el ecosistema, que es el Banco Central. ¿Qué políticas o qué noción tenemos de nuestro Banco Central local o también la banca central internacional? Particularmente hay muchas propuestas de cómo se puede relacionar el universo cripto con las monedas digitales que algunos bancos centrales están esbozando a tratar de introducir en sus economías. Y hay propuestas bastante variantes. Está de la tímida propuesta de generar una criptomoneda como una pasarela de pagos mayoristas, en donde intervengan algunas entidades financieras y bancos, y unas propuestas más agresivas que van directamente a reemplazar el efectivo como lo conocemos y crear una cripto que esté depositada en las cuentas del Banco Central, y las personas como nosotros y también las jurídicas podríamos tener cuenta efectivamente en esas entidades monetarias, con todas las ventajas y desventajas que uno puede estar acostumbrado a ver en estos traspasos tan drásticos de un sistema monetario a otro más digital. Ahora, para tratar de ahondar en estas cuestiones y cuáles son las principales líneas de investigaciones que hay sobre la temática. Las principales líneas giran en torno al conocimiento del efectivo hoy como lo conocemos hoy en día. Particularmente el efectivo tiene 4 características bien claras. Primero, es universal, o sea, lo podríamos tener todos. Después, es anónimo. Después, otra característica del efectivo es que no genera por sí solo ese valor nominal interés, salvo que lo sometamos a un proceso de inversión. Ahora, también otra característica, como lo había mencionado Nacho, era la posibilidad que se puede negociar entre pares, es decir, la sistematología de peer-to-peer. Cuando relacionamos las funciones del efectivo respecto a las de las criptomonedas, vemos que hay algunas características que en cierta parte se flexibilizan. Por un lado, la cuestión del anonimato. Es cierto, en el mercado bancario podemos decir que las cuentas corrientes y las cajas de ahorro están identificables, mientras que el efectivo es anónimo. Ahora, cuando uno va al universo cripto y va al anonimato, uno se refiere más a las metodologías que tengan que ver con tokens. Pero también, si un banco central implementa un tipo de moneda digital, ahí podría haber algún tipo de identificabilidad. También respecto a la universalidad, hay teorías que piensan que podríamos adoptar la cripto como moneda de circulación. Hay otras que pueden ser una manera restringida y ya no universal, como por ejemplo lo que les mencionaba de las teorías de los bancos centrales y los sistemas de pagos mayoristas. Independientemente de eso, también se piensa la cripto como algo distinto al papel del efectivo en sí, que no genera interés de por sí, sino como una criptomoneda que pueda generar interés positivo o negativo, podría tener algún tipo de influencia en lo que es la política monetaria. Así las cosas, y independientemente del concepto que uno pueda tener del efectivo y el traspaso de esos conceptos a las criptomonedas, las 4 teorías que se están hablando hoy en los mercados son las siguientes. La primera gira en torno a lo que les comentaba, la más suave, la más moderada entre estas teorías, es como probablemente se podría introducir el mundo cripto
frente a este papel cada vez más evidente en que van a tener la banca internacional. Es decir, a uno le puede gustar o no gustar cripto, compartir su análisis, su trading, su ideología. Uno puede ser más o menos punk, de acuerdo a lo que mencionaba Ignacio, pero evidentemente la banca central ya no puede hacer oídos sordos a esta nueva forma de negociar dinero en el mundo. La primera propuesta gira en torno a una pasarela de pagos mayoristas. ¿Esto qué implicaría? Implicaría en principio más competencia frente a la gente que la defiende, una reducción de costos y, por qué no, también la posibilidad de que se mejore el ratio crédito público sobre el PIB a la luz de una menor intermediación financiera. La segunda teoría gira en torno quizás a una posición más agresiva, que es la implementación del dinero digital. Uno diría, los defensores de esta teoría dirían, bueno, uno elimina cuestiones como el plagio, la falsificación, podríamos tener incursionados a una mayor cantidad de personas, se promovería cierta más formalidad en la economía. Los detractores de esta corriente, por otra parte, opinan, ¿es para todos el dinero digital? ¿Podríamos pensarlo en nuestro país con un grado de informalidad por encima del 50% y una bancarización que ronda más o menos ese lapso? Y aún así, si fuese un sistema bancarizado, en más o en menos, ¿sería correcto implementarlo si el rango etario de la población a un cierto rango no conoce lo que es una criptomoneda? Y aún así, por sobre todo, la criptomoneda cumple el papel de reserva de valor, está sujeto a una mediana, mucha o una escasa volatilidad. Todavía los defensores de esta teoría tienen la característica de que cuesta encontrar todavía un reemplazo efectivo en aras de la demografía, de las dificultades de la bancarización, incluso para lo que es con el papel en sí, y ni hablar de todos los daños que producirían en varios actores, por ejemplo en los bancos comerciales. Una tercera teoría de la implementación de las monedas digitales en el mundo como respuesta al gran crecimiento de las criptos a nivel internacional tienen que ver con su papel en la política monetaria. Recientemente, el gobierno de nuestro país en este año dio como un giro y una especie de visión hacia la cosmovisión de las criptomonedas. Dijo, se podría terminar con el problema de la inflación, habían mencionado. ¿Puede ser? Bueno, si pensamos que las criptomonedas pueden ser algo complementario en lo que es el manejo de los agregados monetarios, podría ser cierto. Muchas potencias e incluso países en vía de desarrollo, subdesarrollados, atienden todo lo que son las contracciones económicas con una expansión de la cantidad de dinero para estimular la actividad económica. Ahora podríamos también pensar en políticas de manejo de los agregados, quantitative easing, en donde el rol de las criptomonedas o de una moneda digital propiamente dicha podría estimular el mercado de dinero vía subas o bajas de interés de estas monedas digitales. Entonces la tercera teoría gira en torno a poder usar estas monedas digitales para operar sobre políticas monetarias incluso en senderos donde el corredor de tasas está cercano a cero. Una cuarta teoría que se esboza en algunos países, particularmente europeos, es que podrían permitir la menor frecuencia y la ocurrencia de crisis bancarias. Y esa es una postura también controvertida. ¿Por qué? Porque si uno podría instalar, en la visión más dogmática de esto, directamente cuentas de nosotros y de las empresas en el Banco Central, frente a cualquier corrida bancaria uno podría decir, bueno, voy y llevo mi dinero a mi cuenta digital en el Banco Central. Acá hay algunas cuestiones. Sacar el dinero de un banco comercial y llevarlo al central, primero, además de denotar un mayor poder que va a tener la autoridad o el banquero central. Por otro lado, queda la intriga de, ¿esto va a causar algo en los bancos comerciales? El crash que se vería que si el Banco Central de cualquier país implementaría cuentas digitales, dejaría en una posición bastante arriesgada a los bancos comerciales. En cuanto a su fragilidad financiera, podría verse complicada cuando los ahorristas retiren dinero de esas entidades y lo lleven a la banca central. Entonces, frente a este papel, si es en aras de crear un aumento del ratio del crédito al sector privado sobre el PIB, podría causar el efecto contrario. En definitiva, las cuatro teorías tienen algo claro. El mundo cripto llegó para quedarse y es un desafío del policy maker ver cómo se instaura, cómo se amiga con la tecnología o bien
quizás la amistad no consiste en estrecharse una mano con las criptos, sino de mediar para su regulación. El tema como fuese, si sea en aras de una mayor regulación o de una adopción temprana de la moneda digital, uno tiene que tener ciertos cuidados en lo que es las políticas discrecionales que puedan tener los bancos centrales, independientemente de la forma que le implementen. ¿Por qué digo discrecionales? El papel de los bancos centrales en muchos países es cuidar el valor de la moneda. Ahora, si además voy a empezar a negociar monedas digitales, o bien voy a empezar a regular el área cripto, tendría que ampliar mi carta orgánica. Tendría que decir, bueno, acá hay una moneda que quizás puedo controlar si la implemento como moneda digital, o quizás no la puedo controlar y la tengo que regular. Ahora, si la regulación chocaría con el dogma de la libre movilidad de capitales. En definitiva, el debate cripto ya se corre el terreno académico y estamos ya más en el terreno de la práctica. En el terreno donde el dinero puede tomar diferentes formas, pero indudablemente el mundo cripto es un mundo que hay que prestarle relevada atención. ¿Por qué la relevancia es necesaria? La relevancia es necesaria porque en cada una de las crisis monetarias, o en las crisis de deuda, o en las crisis económicas en general, los bancos centrales respondieron expandiendo la cantidad de dinero. Y cada vez que expandieron la cantidad de dinero, tuvieron otro problema, que era que las tasas de interés llegaban a un punto tan cercano a cero que la política monetaria la dejaban de lado, y la política fiscal con suerte reaccionaba si el gobierno tenía con qué dinero gastar o alguna forma excedente de recaudar. Así las cosas, más allá del rol de la banca central, es también bastante importante ver cómo se negocian, cómo se empieza a incursionar los actores como nosotros, los que están viendo esta exposición en el universo cripto. Si todavía no tienen una cuenta, o aún estando operando, es primero relevante entender que se pueden operar primero de dos maneras, a partir de los CFD, que son contratos de diferencia de precios, o bien comprar las criptomonedas. Si ustedes están operando en uno de esos mercados y no conocen el otro, los comentamos muy brevemente. Cuando uno opera con CFD, lo que está tratando es operar sobre diferencias de precio. Uno puede operar a la alza de precio, en cuyo caso entraría largo en un contrato, así se dice, o también pueden operar contra la baja, que es lo que se llamaría entrar corto en el contrato. Es decir, el mercado cripto les permite incluso operar en periodos de caída del activo. Diferente es directamente la negociación transaccional con la criptomoneda. Ahora, ¿cómo funciona la operatividad de este tipo de mercados? Es distinta a lo que es la negociación de cualquier activo de renta fija o variable. Primero, porque lo que se trabaja son una especie de red de divisas descentralizadas, que puntualmente funciona a través de un sistema de transacciones que tiene lugar entre pares. Y en ese sistema de transacciones que tiene lugar entre pares, está abierto prácticamente la mayor parte del día por la diferencia horaria entre países, con lo cual siempre vamos a encontrar un mercado para poder operar. Existen un montón de criptomonedas y algunas personas dicen, bueno, ¿con cuál empiezo a operar? Bueno, en realidad se pueden obtener beneficios y pérdidas con cualquiera, pero si uno empieza a incursionar, debería primero tratar de explorar algunas monedas que tengan liquidez, para después poder recuperar su efectivo en caso de que hayan obtenido alguna posición. Y una vez que hayan entendido cuáles son más líquidas que otras, tener en cuenta que es un mercado bastante volátil. Y por sobre todo, entender que en este mercado hay que conocerlo. ¿Y cómo se conoce? Aplicando estrategias de trading. El trading, para lo que es criptomonedas, hay como dos grandes tribunas. La tribuna del análisis fundamental para operar con criptos, que tiene que ver con las cuestiones de fundamentals de una economía, noticias, ¿sí? Y la tribuna del análisis técnico, que tiene que ver con gráficos, indicadores matemáticos para predecir el precio futuro. Sobre este último vamos a explorar un poco más. Particularmente hay algunas páginas, algunas gratuitas, otras no tanto, que permiten simulación en lo que es el análisis técnico. Particularmente cuando uno habla en términos de criptomoneda, esta es una gráfica de Google Trends en lo que vincula al análisis técnico y al uso de criptomonedas. Está creciendo en el tiempo. Y lo más llamativo es que empezó en una revolución distinta a todas las que empezaron ahora. Antes la revolución iba en un segmento etario de personas de más de 45 años.
por el mayor nivel de ingreso, por el mayor nivel de conocimiento. Esta es una base que se trastoca, que parte de las personas de menor nivel etario, de las personas más jóvenes. Y así las cosas, cuando uno empieza a explorar este mundo, una página que podría llegar a recomendar sería la página de TradingView. TradingView es una página que permite trabajar, por ejemplo acá estoy trabajando con Bitcoin en su nivel de base dólar, y en esta página tiene un indicador virtual, que por ejemplo, lo ven acá, TradingView, ¿sí? El Trading Virtual, empiezan con $100.000 nocionales en la cartera, y a partir de eso pueden empezar operando cripto. Por ejemplo, mi ganancia en lo que va del anuncio son $307, $308, y mientras vayan escuchando esta exposición, van a ver cómo podemos ir tradeando con estas monedas. Empecé con Bitcoin porque les dije, es una de las más usadas. ¿Hay muchas? Hay un montón. Tienen Ethereum, tienen Doge, tienen un montón. Particularmente, estos son gráficos de velas. Una vela verde indica que ese día la acción, o el Bitcoin, mejor dicho, cerró al alza. Una vela roja indica lo contrario. En el cuerpo de la vela está el precio de apertura y de cierre, por lo cual mientras más ancha sea la vela, uno se va a encontrar con mayor volatilidad, y uno ve efectivamente que hay puntas. Estos gráficos también se llaman caja de bigotes, si uno lo va más al análisis académico. Los bigotes representarían las puntas máximas o mínimas que han tocado el activo. ¿Cómo tradear con Bitcoin? Vamos a dar una pequeña introducción. Cuando uno va a la parte de estrategias e indicadores, un indicador que se suele usar para pronosticar esto es el indicador de fuerza relativa, o RSI. Es un indicador que se está moviendo en los valores o en la franja de 30 y 70, algunos las usan de 20 a 80, indicando los posibles percentiles en donde puede estar el activo. Cuando la RSI perfora hacia arriba la barrera del 70, es un indicativo que el activo está alto, está caro. Fíjense cómo después empezó a bajar. De forma análoga, cuando perfora la línea del 30, la de abajo, es una señal que el activo está barato. Es una señal que puede volver a retomar su impulso alcista. ¿Este es el mejor indicador? No, hay muchos, se tienen que complementar, y por supuesto uno tiene que enamorarse de una cuestión. Uno puede ser, acá en Argentina tenemos a Boca o River, ¿no? Le preguntan, o les pregunto a cada uno de los que nos esté viendo, si son de Boca o River, la gran mayoría van a decir que sí, que son alguno de los dos. Esa es la base de la teoría de masas, y se puede aplicar a cualquier campo. Entonces, independientemente si uno no es de Boca o de River, cada tanto uno mira un partido para ver cómo juegan. Lo que quiero decir es que hay muchos traders que utilizan esto para invertir junto con otras herramientas igualmente válidas, y también llenas de discusiones. Además del indicador de fuerza relativa, otro indicador que se suele usar son las bandas de Bollinger, que muestran de alguna forma la dispersión que puede tener el activo a lo largo de ciertos días. Por ejemplo, en las bandas de Bollinger lo que se hace es trazar una media móvil, que en este caso es de 20 días, pero puede cambiar, y se va viendo el desvío estándar que va teniendo hacia arriba o hacia abajo en esos días. Entonces, al igual que la RSI, cuando uno trabaja con bandas de Bollinger, podría ir a esta rueda y decir, bueno, haceme desviar desde su promedio un desvío estándar para arriba y para abajo, porque este activo es muy volátil. Entonces me interesaría ver y analizar mejor su volatilidad. Cuando vemos esto, observamos que el activo operó en demasiado tiempo en todas estas jornadas, con un precio que indicaba que estaba caro. Actualmente el activo sostiene esta tendencia, pero cuando uno mira este indicador podríamos decir, bueno, Bitcoin en lo que va de esta jornada y hasta que dure la exposición, podría estar experimentando en algunos instantes algún pequeño retroceso. A estos indicadores se les puede agregar otros. Por ejemplo, otro bien o bastante usado por los experimentados es el MACD. El MACD se puede trabajar de diferentes formas, pero la idea es que mide la diferencia entre medias de corto y largo plazo. Un indicador de barras en donde va cortando de abajo hacia arriba podría indicar una posibilidad de compra, y viceversa, cuando va indicando el histograma que corta hacia abajo a la línea del 0, podría indicar una señal de venta. Y ustedes acá ven que, de acuerdo a las bandas de Bollinger, daban señal de que estaba cara. La RSI lo ubica en las proximidades de que esté caro, mientras que el MACD dice, me parece que hay una oportunidad de compra.
¿a quién hacerle caso? De nuevo, esa es una teoría de masas, no es Boca o River el mejor, es un poco de intuición, es un poco de complementar con otros análisis. Como fuese la cosa, estaríamos dándole quizás la razón al MACD en lo que va, la ganancia se sostiene en torno a los 320, pero es un universo apasionante. Y en definitiva, en el último tramo de mi exposición, probablemente los que nos estén escuchando a los tres sean académicos, traders, pero también sean personas que les da curiosidad el mundo Bitcoin. Creo que la mejor forma de amigarse con las finanzas, de conocer, de explorar nuevos caminos, es animarse a invertir. Tienen un mundo totalmente nuevo, un mundo apasionante, un mundo en donde pueden encontrar foros. De hecho, en esta página permite encontrar, si ustedes la revisan, chats con otras personas, noticias. Y en última instancia, tratar de meterse en el mundo Bitcoin les va a dar la posibilidad, el día de mañana donde se masifique esta tecnología, de tener una punta de lanza, porque no es solamente el surgimiento de una moneda que gusta o no gusta, es el surgimiento de nuevas oportunidades de inversión, de trabajo y de conocimiento de un área que todavía no fue explorada y sobre el cual pueden surgir nuevas teorías y nuevos desafíos. Muchas gracias, Daniel. Muy completo también tu análisis y muy, digamos, como para una introducción, mucho más que una introducción, digamos, lo cual es muy, muy interesante porque nos despierta más inquietudes todavía. Yo estaba pensando, hay cuestiones técnicas y cuestiones financieras para abordar y conocer un poco más. Yo voy a empezar por la parte económica financiera quizás, porque de ahí derive alguna cuestión técnica también. Así que en los últimos días se conocieron declaraciones de John Paulson. Digamos, básicamente lo que dijo fue que el valor del Bitcoin va a ser 0. Este señor fue un inversor muy, muy conocido, que ganó muchísimo dinero, más de 20.000 millones de dólares en el mercado americano. Y también tenemos, por ejemplo, otro inversor referente en el mercado como Warren Buffett, que también es crítico respecto de las criptomonedas. Entonces la pregunta es, por supuesto, tenemos diferentes teorías, pero como vos dijiste, esto ya vino para quedarse. ¿Qué es lo que motivará a estos referentes de inversores a tener unas posiciones tan diferentes? ¿Qué te parece, Daniel? En un primer momento, los detractores, dentro de los cuales podemos encontrar a personas de mercado, como los que acabaste de nombrar, tienen que ver con una cuestión de idiosincrasia. No es la misma mentalidad una persona que aún opera en los mercados que no haya nacido en la era de las criptomonedas respecto a una que haya sido nacido. Eso trae quizás más apertura de mente, pero indudablemente algo tiene que valer esa experiencia de personas que han ganado dinero en el mercado financiero. Cuando dicen que el valor del Bitcoin puede caer 0, uno puede decir, sí, podría caer 0. También podría ser 0 el Ethereum. Pero la discusión más que en el Bitcoin es en el papel de las criptomonedas. ¿Cuándo podría llegar a estacionarse su valor en un valor determinado? 0, 10, 1000, 100.000, en la medida que se haga más masiva su práctica. Hasta que la masividad no ocurra, la chance de que Bitcoin o cualquier otra cripto pueda valer 0 o se extinga es totalmente nula. Una vez que esté una moneda implementada en un país, una cripto, con excepción de la Inquisición de Venezuela o la adopción de Venezuela del petro, uno puede ver qué futuro tenga la cripto. Recordemos también que los mismos detractores que dijeron no, como por ejemplo Elon Musk, provocaron un descenso del precio, después volvió a subir y en el medio también adquirieron más activos. Entonces, al igual que Paulson, también podríamos decir el mismo ejemplo con Alan Greenspan. Cuando Greenspan hablaba, el mundo escucha. Acá parece que cuando la Bitcoin corre, la gente habla. Bueno, habría que dejar que
que Bitcoin termine de hablar para ver cuál va a ser el futuro. Por ahora no se avecina ni en términos técnicos ni en fundamentals que vaya a cero, pese a las posturas, pero una vez que se haga masiva y se introduzca en un país como moneda de curso legal mayorista, minorista, transaccional, más generalizado, ahí podríamos dar una aventura. Hasta tanto tiene el mismo nivel y carga valorativa de cualquier opinión que puedan merecer cualquiera de los incursionantes en el nivel de criptos. Bien. ¿Y qué te parece, o qué les parece, si querés opinar también, Nacho, cuál es ese punto que vos decís, ese punto de masividad o ese punto, hasta que no ocurra tal cosa, ¿cuándo ocurrirá ese punto? Porque, ¿Cuándo ocurrirá ese punto? ¿cuándo ocurrirá? Porque, ¿sabés por qué? También porque si no pareciera que un comentario de Elon Musk hace subir o hace bajar, o digamos, atrás de una decisión que puede tomar alguna compañía de él, ¿no? Con respecto al mercado cripto. Y después sigue la manada atrás de eso. Entonces, por un lado, eso uno piensa como inversor común, si este mercado no requeriría algún tipo de regulación particular en función de la gran volatilidad que se observa. Pero por otro lado, si hay algún factor técnico, como este que vos recién mencionabas, ¿cuándo puede llegar a ocurrir para tomar un punto de partida o tener posiciones un poco más claras? Se tiene que lograr primero una implementación en el sistema mayorista de pagos, donde Bitcoin pueda cumplir el rol de dinero mayorista, de transaccionador mayorista. Ahí podríamos estar empezando a hablar de que efectivamente la moneda digital, la criptomoneda, independientemente de quién sea su emisor, pueda llegar a su nivel de maduración. Una vez que pase eso, cuando llegue a esas arcas, la regulación es necesariamente después, viene. Porque ¿cómo le impedís que un mayorista después no transaccione con algún minorista? Entonces, ahí va a decantar el uso minorista. Y cuando el uso mayorista y minorista decante, el resto de las cripto probablemente tiendan a cero, salvo que se diversifiquen. Que así como hay acciones que tienden al sector industrial, puedan haber criptos que se usen para determinado sector de la economía. Entonces, primero viene la regulación mayorista, después la minorista, después la sectorización en la inversión, y a medida que pasa eso, el beneficio de su volatilidad desaparece. Pero que no te extrañe que después la volatilidad retome. Primero existían los bonos, después las acciones, o juntamente con las acciones. Después el mercado empezó a desarrollar los derivados, instrumentos híbridos sin vida, que replican cotizaciones de instrumentos con vida. Bueno, hace falta que Bitcoin termine de madurar, que de tan maduro sea viejo y que de tan viejo aparezca un híbrido, como para tratar de contestar eso. Me parece que faltan, no le quiero poner plazo, pero me parece que falta que hayan experiencias que un tercio del PBI o algunas potencias lo utilicen como mercado mayorista para ver el siguiente punto de llegada de Bitcoin o de las cripto. Perfecto, muy bien, gracias. Ignacio, ¿vos te parece que las cripto y la relación que tienen con las plataformas financieras, ¿no? de las monedas, y en función de eso también, cómo es que los bancos, porque los bancos registran muchas operaciones de compras y de pagos, pero además también operan en todo lo que estaba marcando recién Daniel, ¿no? en la economía, también son operadores del mercado. Por diferentes caminos, ¿están los bancos a la altura del tema cripto? ¿Están las plataformas financieras hablando o la relación, el mismo idioma, el mismo lenguaje? ¿Está en el mismo sentido o falta un mayor progreso en alguna de esas áreas? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta bastante complicada que obviamente hace, en definitiva, a la capacidad de los bancos de adaptarse a esta nueva tecnología, ¿no? Es como una nueva tecnología que es como comparar a una empresa que no era nativa de Internet con una empresa que es nativa de Internet. ¿Cuál se va a desarrollar mejor en un contexto donde Internet es tan predominante? Bueno, ahí va a depender de
qué tanto Bitcoin, digamos, empiece a prevalecer en las arcas de las instituciones y probablemente de los estados. Y ahí, desviándome un poco de la pregunta y yendo a la anterior, sería interesante ver cuándo los estados-nación empiecen a adquirir reservas en criptomonedas. Ese me parece un hito interesante que eventualmente yo supongo que pasará. Ahí es una opinión. Pero respecto de los bancos, bueno, los bancos hoy son entidades que están muy vinculadas con los gobiernos, como la crisis del 2008 revela, y son bastante poderosas. Seguramente una disrupción tecnológica hará que muchos de ellos queden fuera de juego por no poder adaptarse y otros lo podrán hacer. Es evidente que hay un montón de empresas, que esto está bastante relacionado con la industria fintech en general, digamos. Así como las fintech empezaron a utilizar Internet y a ser empresas nativas de Internet para ofrecer servicios financieros y empezaron a, de alguna manera, digamos, desplazar a los bancos en un montón de operatorias de movimiento de capital, esa disrupción sucedió. Es una realidad y es una realidad que, digamos, las fintech siempre tuvieron frenos relacionados con temas regulatorios porque los bancos están mejor posicionados en el ámbito regulatorio para poder decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esa era una ventaja de los bancos sobre fintech tradicionales. Ahora, hay que separar Bitcoin o criptos de fintech tradicionales. Bitcoin no tiene, digamos, esos frenos iniciales, ¿no? O sea, no importa cómo la quieras regular, y sabemos que creo que desde 2013 hasta el día de la fecha, cada año China prohibió Bitcoin para siempre y sin embargo, digamos, los chinos lo siguen usando. Bitcoin no muestra esos frenos, digamos, porque va, independientemente de lo que la quieran regular, es súper orgánica en ese sentido. Con lo cual es interesante ver hasta dónde llega y ver cómo las empresas se adaptan a Bitcoin como una tecnología, digamos, que es entre privados. Es decir, yo puedo operar con Bitcoin sin acudir absolutamente a nadie, que es un poco la intención original, ¿no? O sea, ninguna empresa tiene nada que ver con operar con una especie de efectivo digital. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas ahí? Bueno, ofrecer servicios para facilitarlo. Bitcoin es todavía muy, te lo digo yo, como una persona, digamos, técnica que ha hecho esfuerzos para operar con Bitcoin. Es muy difícil operar Bitcoin sin utilizar un intermediario. Con lo cual hay mucho espacio para generar negocios alrededor de eso. Y los bancos pueden ser en tanto reconozcan la nueva realidad geopolítica que Bitcoin ofrece, pueden ser jugadores interesantes para ofrecer esos servicios. Claro. Es decir, que lo que te estás refiriendo es que va a haber una economía de escala con mucho más volumen por las transacciones que se hagan, y eso podría dar lugar a una baja del costo por transacción. ¿No? ¿Sería algo así? Perdona, Gustavo, ¿me repetirías el final? Que no te escuché bien. Sí, que, digamos, a veces esta descentralización financiera uno la asocia con el efecto en la desintermediación. Y lo que buscan los usuarios y los que participan en el sistema es que los costos de transacciones sean más bajos. Sí. Y por otro lado, los bancos dejan de operar en otros áreas, en otros esquemas, comienzan a operar fuertemente en las cripto, pero con un volumen mucho mayor, una economía, una escala mucho más grande, y quizás por eso también sea más fácil que se adapten a costos de transacciones más bajos. Sí, es interesante porque, bueno, el banco, no sé si te referís al banco como un jugador de mercado que mueve mucho capital y entonces, digamos, puede alterar el curso de para dónde está una cripto hoy en día, o como una entidad que ofrece servicios a un individuo que quiere acceder a cripto. Y sería algo así, sería el banco como intermediario. Claro, es interesante que, digamos,
hoy en día un problema de escalabilidad, que es quizá el problema más central en lo que es el desarrollo de cripto, digamos, de acá en adelante, es que hacer transacciones directamente con el protocolo de las criptomonedas más descentralizadas es naturalmente bastante caro. Y eso tiene que ver con la naturaleza de descentralización y la cantidad de, digamos, operaciones computacionales que hay que hacer para efectivamente poner una transacción en una blockchain y el hecho de que todos tengan, digamos, el registro y que haya que sincronizarlo y demás. Eso es algo que, digamos, todavía no ha sido resuelto, pero obviamente es posible, o sea, a medida que uno va agregando, es medio paradójico, porque uno puede agregar un intermediario en el cual confía y eso, a diferencia de reducir costo, que sería lo natural de pensar de remover un intermediario, puede reducirlo justamente porque en realidad el intermediario tiene volumen, puede hacer transacciones dentro de su propio, digamos, sistema y después puede hacer como un final settlement, ¿no? O sea, puede finalmente hacer una sola transacción en el protocolo que representa un montón de transacciones que sucedieron en realidad en sus propios registros. Es medio paradójico porque va como en contra del sentido original de las cripto. La verdad es que invertir en un fondo de un banco que va a comprar Bitcoin tiene sentido en tanto y en cuanto yo sea o me considere incapaz de interactuar yo mismo con el protocolo de Bitcoin, o dicho de otra manera, mientras yo confíe más en el banco que en yo mismo para interactuar con criptomonedas. La realidad es que muchas personas no se sienten confiadas para interactuar con estos protocolos y honestamente tiene mucho sentido. No estamos acostumbrados a manipular nosotros mismos nuestro dinero, nuestro capital. Hay una barrera cognitiva muy importante para eso. Cuando uno, digamos, tiene esa clave privada y realmente esa clave protege los fondos y si uno pone algo mal, digamos, manda un Bitcoin a donde no lo tiene que mandar, no hay nadie a quien reclamarle. Y es interesante entender ese concepto de que, digamos, eliminar por completo todos los intermediarios en una transacción suena como muy interesante, muy prometedor, pero al eliminar todos los intermediarios, uno elimina todos los garantes posibles de que ese proceso pase algo, digamos, en ese proceso. Entonces, requiere una gran responsabilidad interactuar directamente con criptomonedas. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy difícil predecir el futuro de para dónde va todo esto a nivel político, a nivel del precio de los activos. Es realmente complicado. Claro. Sí, sí, yo pensaba también en eso, que cuando hay un cambio de paradigma en el mundo, un cambio de tecnología tan grande, pasamos tan rápido del 3.0 al 4.0 y tenemos ahí a la vuelta de la esquina todo lo que venga después, porque ustedes estaban contando, después de Machine Learning, después de Bitcoin, después de todo eso, vamos a tener que reinventar y habrá que ver qué paradigma nuevo viene, ¿no? Y esto es realmente bastante incierto, nos parece. Pero bueno, un poco lo que nos piden a nosotros como profesionales también es qué es lo que pensamos como para aún así tomar decisiones y seguir adelante. Tengo una pregunta más para cada uno y después vamos a las palabras finales, los comentarios que querramos decir sobre el tema que nos convocó. Una pregunta que tengo con relación a uno para cada uno, a Daniel, por ejemplo, ¿podés relacionar lo que se estuvo hablando de las cripto y las monedas digitales con que no tenga un activo subyacente, algún activo que sea una garantía de la operación? Ese es un tema que mucha gente se pregunta esto, que hace ruido en esta cuestión. Es como si algo que uno compra, imagínate que yo me compro algo, una roca me compro, un pedazo de piedra. Y la piedra en el mercado vale, voy y la pago 10. Y mañana vale 15, y mañana vale 20. Y después sigue. Y digo, tiene valor de mercado. Pero le tengo que encontrar la utilidad, ¿no? El valor de utilización económica a la piedra. Porque si no sería como una burbuja, sería como
que esté comprando algo que aumenta su precio y esté confundiendo el aumento de precio con el incremento de valor. Entonces yo me pregunto, el tema del valor subyacente, ¿cómo operan en las monedas en general y en la cripto en particular? En las monedas en general, a ver, cuando uno compra un bono, compra una acción, compra una roca, compra un vaso o una computadora, además de tener una utilidad, es negociable porque se puede intercambiar. Y hay algo detrás. En la tele tenés una utilidad, en una roca tenés una utilidad, en un bono tenés una utilidad, y en una acción también. Los derivados, una opción, un contrato de futuros, un ETF, no tenés ningún activo que esté por detrás respaldando esa operación, sino que replican la cotización de otra cosa. Esos activos tienen volatilidad. El tema con Bitcoin es que al no tener tampoco nada detrás, ningún activo subyacente que esté ligado, ni como utilidad, ni como bien de transacción económica, ni como bien final, mejor dicho, la volatilidad va a seguir estando siempre. ¿Cuándo se le va a quitar volatilidad? La única manera de quitarle volatilidad es cuando la adopte el Banco Central como reserva, como esbozaba Nacho. El tema es que adoptar una cripto como reserva implica que después podés abrir el juego a que el comercio internacional, al menos entre los vecinos, sea a nivel de cripto. Y si varios países hacen eso, incluso varios países que conservan la mayor porción del comercio internacional, podría haber un Bretton Woods, digamos, episodio 2, una secuela en donde ya no se saque al oro, sino se podría sacar en un estadio mayor de esta fuerza, y en cuanto todos los bancos adopten cripto, a una nueva paridad, que es la cripto de Argentina, aunque estamos bastante lejos de eso, contra la cripto de Brasil, y en donde el dólar no tiene mucho que ver. Entonces, te devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos, a nivel de policymaker, no se habla de una cripto ahí? ¿No? O sea, hay muchos intereses en juego antes que plantear qué hay detrás. No hay nada detrás. Lo único que puede haber detrás es quizás el interés de algunos actores de la política internacional de que esto no se expanda, y quizás el temor o la astucia de otros de implantarlo como reserva, y que finalmente por detrás esté la banca central asegurando su respaldo. Perfecto, bueno, muy clarito también. A mí me gustó mucho esa Intento- pregunta, Gustavo. ¿Cómo? Yo tengo respuestas para esa pregunta. A ver, dale, Ignacio. Lo que mencionó Daniel está muy bien, pero digamos, se puede encarar de varios. Es muy buena porque es la pregunta original que hace una persona que nunca escuchó de criptomonedas y le cuentan por primera vez de la existencia. Así que me parece súper interesante. Primero que nada, digamos, con el mismo criterio de por qué uno compraría algo que en principio no tiene una utilidad productiva, puedo, digamos, hacer la pregunta por qué alguien tendría un dólar en la mano. La realidad es que el dólar tiene como respaldo la confianza en la Reserva Federal, como contaba en mi exposición, y al final del día la pregunta subyacente es ¿en qué confío más? Porque el dinero es una acumulación de, digamos, de percepción y de confianza, como dice Yuri Noah Harari en sus libros, los mitos que nos contamos entre nosotros y que nos creemos. El dinero es uno de esos mitos, y sentido en tanto y en cuanto tengamos la confianza, un grupo de personas suficientemente grande para que eso tenga utilidad como mecanismo para transmisión de valor. Otra, digamos, percepción es que una que dice Andreas Antonopoulos, gran comunicador de Bitcoin, esta idea de que el dinero es un lenguaje. El dinero es simplemente, digamos, la forma que encontramos para transmitir algo muy específico del lenguaje, que es el valor. Y, digamos, esa concepción es medio, digamos, disruptiva, interesante, pero termina, digamos, en la conclusión de que no necesariamente tiene que tener una forma física, es simplemente el lenguaje que usamos para comunicarnos. Peter Thiel decía, el dinero es simplemente una burbuja que nunca explota. O sea, es una burbuja, sí, pero es la que elegimos para comerciar. Y después, al final del día, Bitcoin o, digamos, criptomonedas tienen una utilidad que tiene que ver con que eventualmente tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el instrumento que elegimos para coordinarnos como sociedad y para representar valor. Y estamos en un proceso de descubrimiento de eso. Como decía, Bitcoin nos hace preguntarnos qué es el dinero, cuál es el dinero qué propiedades deberíamos estar buscando en un dinero que sea ideal para la sociedad.
Y acá conecto dos puntos. Si miramos a los distintos tipos de dinero como distintas tecnologías del lenguaje, al final del día, la tecnología del lenguaje que prevalece es aquella que permite mayor escala, que permite escalar, digamos, nuestra intención de comunicar esa transacción, esa representación de valor en una escala mayor. Y es interesante ver cómo el sistema financiero tradicional es bastante ineficiente a una escala global que Internet nos trajo y probablemente no se adapte muy bien a las propiedades de Internet y a la globalización y a la interconexión que Internet nos trajo. Entonces, probablemente en ese proceso de descubrimiento de la mejor tecnología disponible para transmitir valor, las criptomonedas estén mucho mejor adaptadas, o tengan mejores propiedades provechosas para la sociedad que los mecanismos de emisión o digamos de gestión de dinero por entidades centralizadas geopolíticamente ubicadas en una geografía. La realidad es que esto empieza a revelar cómo el concepto de geopolítica y la política, digamos, en términos de geografía, se empieza a desdibujar, ¿no? Y los más filosóficos del ambiente empiezan a hablar de el metaverso o el ciberespacio como, digamos, un nuevo mundo donde ya no tenemos nada que ver con los gobiernos que existen. Un Es mundo más mucho más, líquido, un mundo menos estructurado, menos sólido, sí, menos físico, seguro. menos físico. Muy completo, Ignacio, también tu aporte en este punto. Tengo una pregunta más, una pregunta que en parte por ahí es algo, el Bitcoin tiene un límite, ¿no? Un límite de emisión, se ha fijado. Y supongo que también la volatilidad que tenga el precio del Bitcoin guarda relación con ese monto que se está dispuesto a respetar, se supone. Porque, bueno, claro, en la medida que haya más demanda, ese límite se va acotando. Falta menos cada vez para llegar. La pregunta es, vos antes mencionaste, Ignacio, que había todo un proceso de minería, que los mineros son los que trabajan, son remunerados y fue pensado el sistema porque, bueno, se trabaja con un sistema descentralizado que hay que tratar de garantizar, hay que funcione bien, evitar fraudes y todo eso. ¿Podés, de una manera sencilla, explicar en qué consiste la minería? Y además, hay una idea de lo que uno lee, de que a veces los mineros están ubicados en países fríos, en países escandinavos o en el sur, pareciera como que estuvieran en la Antártida, por un tema de costos de electricidad, y hay algunos detractores en temas ecológicos también en esos puntos, como que el costo que tiene la minería, ¿no? Sintéticamente, ¿no? Y digamos, en un lenguaje, si se puede, si es factible, más o menos vulgar para que lo podamos entender. Muy bien. Bueno, es complejo explicar minería, digamos, agnóstico del protocolo, porque es como que para explicar minería es necesario entender por qué necesito hacer trabajo, para explicar por qué necesito hacer trabajo tengo que entender por qué necesito una cadena de bloques, y es como que todo eso va a llegar, y es un círculo, pero en definitiva se le dice minería, digamos, al trabajo computacional que se requiere realizar para poder agregar un bloque a la cadena de bloques. Ese mecanismo es necesario para generar el consenso de la red, o sea que todos estemos de acuerdo de cuáles son las transacciones que son válidas. Y como tiene un costo en recursos, porque la computación que hay que hacer consume electricidad y es necesario adquirir equipo, digamos, hardware, para que alguien tenga incentivo de hacerlo y la red entonces, digamos, tenga la seguridad que le ofrece el minado, es necesario, o el protocolo está pensado para ofrecer la remuneración en bitcoins a quien está minando. Es un círculo vicioso, digamos. Si de repente el bitcoin vale mucho menos, hay menos incentivo para minar. Si hay menos incentivo para minar, la red es menos segura. Si la red es menos segura, el bitcoin vale menos. O sea, y ese círculo vicioso en negativo también aplica para en positivo. Lo que estamos viendo hoy es que
digamos, este ciclo viene en una tendencia positiva, digamos, cada vez hay más poder de cómputo en la red de Bitcoin, cada vez eso hace que sea más difícil alterar las propiedades de Bitcoin, que lo hace más resiliente a que venga, digamos, un actor externo. Hoy sería prácticamente imposible técnicamente que una entidad poderosa, como por ejemplo el gobierno de China, destruya Bitcoin. Es posible pensar en ataques, pero es tan costoso para China que no lo hace. No tiene sentido. Entonces, la minería sirve para proteger la red y ofrece un incentivo económico. Ahora, el protocolo está pensado de tal manera que los incentivos económicos se dividen en dos cada 4 años. Cada vez hay menos recompensa para quien encuentra un bloque y por lo tanto eso tiene una curva asintótica que eventualmente la cantidad de bitcoins emitidos va a ser cero alrededor del año 2140. Con lo cual, probablemente Internet ya no sea una tecnología tan relevante para la raza humana. Puede ser, en cuyo caso Bitcoin seguro que va a ir a cero, o no. Es tan difícil saber realmente, pero hacer hipótesis sobre qué va a pasar en 2140 cuando no haya emisión de Bitcoin parece un poco ambicioso. De cualquier manera, el protocolo no solo ofrece recompensas en criptomonedas para, digamos, por los nuevos bitcoins creados, sino que también cada persona que va a hacer una transacción paga una comisión, que esa comisión la determina el mercado, es decir, hay un límite de la cantidad de transacciones que pueden entrar en la blockchain, y para entrar básicamente es como una subasta, o sea, voy a poner una comisión lo más alta que pueda para entrar, si quiero entrar ahora, o medio baja si quiero entrar cuando pueda entrar. Y entonces los mineros siguen cobrando comisiones. Con lo cual, habría incentivos para mantener este esquema de minado y protección de la red, incluso cuando no se emitan más Bitcoin. Luego, respecto de la volatilidad o de cómo impacta la escasez en el precio de Bitcoin, bueno, ya es un tema, digamos, macro. Es bastante interesante compararlo con el oro a muchos efectos de análisis macroeconómico del precio de Bitcoin, pero obviamente este activo tiene como todo un trasfondo de las bajas barreras de entrada que hay. Yo particularmente nunca compré oro, pero para mí fue muy fácil comprar Bitcoin, pero seguramente para una persona que nació, como decía Daniel, cuando no existían las cripto, sea mucho más fácil comprar oro que cripto. Entonces, eso está haciendo que obviamente cambie la tendencia de compra y que cripto sea mucho más accesible. Y hay muchas razones para pensar que cripto va a seguir, digamos, siendo dominante en el mercado, por lo menos en los próximos 20 años, como lo veo yo. Entendido, bueno, muy claro también, muy completo. La verdad que hicieron un recorrido muy interesante. Se podría decir que en 1 hora y unos minutos más sabemos mucho más de cripto que lo que teníamos al principio de todo esto. Ha sido muy claro. Díganme si quedó algo por decir, algún punto, algo como para agregar. Para mí, yo estoy realmente muy satisfecho con sus participaciones. Muchas gracias, Gustavo. Esperemos que, bueno, a quienes escuchen esta conferencia también les haya sido de utilidad, al igual que lo que hemos aprendido también entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Daniel. Lo mismo, Ignacio. Gracias, Gustavo. No, Un no. placer. Y yo quiero que ahora, para el cierre, también agradecer al Departamento Pedagógico de Administración, a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Universidad de Buenos Aires por encarar y preocuparse por estos temas que son de gran actualidad y relevancia, justamente para poner nuestro granito de arena a veces en la confusión general o en tratar de intentar al menos de bajar un poquito la incertidumbre para que estas tecnologías estén más a la mano y sean bien manejadas y menos riesgosas para quienes tengan que incursionar con ellas. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.